En 1492, los judíos fueron expulsados de España, y en años anteriores, el gobierno español aprobó una ley para restituir este daño del pasado, ofreciendo la nacionalidad española a quien compruebe sus ancestros judíos sefaradim. Pero, ¿por qué el gobierno tomó esta decisión más de 500 años después de dicha expulsión? Podría haber dos respuestas, una emocional y una racional. Comencemos por la parte racional. La ley se termina de evaluar y aprobar por el Parlamento español en el año 2015 y tiene un periodo de vigencia de 4 años hasta el 2019. Pero la ley ya se estudia a partir del año 2012 por una cuestión importante. Hay un antecedente básico. Entre el año 2006, básicamente 2008 y el 2012, había habido muchas demandas por parte de dos colectivos judíos, el de Venezuela y el de Turquía, porque en ese periodo, sobre todo a partir, primero, los turcos con el ascenso al gobierno del islamismo de Erdogan, se encontraban con una situación de inseguridad, la primacía del islamismo, y querían tener un segundo pasaporte, una nacionalidad. Mientras estaba negociando con el gobierno español la concesión de nacionalidad a judíos turcos, apareció una situación muy parecida en Venezuela, primero con Chávez y luego con Maduro, donde también la comunidad judía venezolana se sintió perseguida, con un alto grado de antisemitismo, hubo vandalismo en algunas sinagogas. Esa situación de la demanda por parte de dos comunidades muy concretas, Turquía y Venezuela, supuso que entre esos años, entre el 2008 y el 2012, de una forma extraordinaria, por un resquicio que marca la ley española, que es la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza, que es una prescripción extraordinaria y concesión por parte del Consejo de Ministros, por parte del propio gobierno, va al Consejo de Ministros y dice sí o no. De esta forma se concedieron 800 nacionalidades más o menos equilibradas, 400 a colectivos de comunidades judías de Turquía, básicamente de Istambul y de Izmir, y 400 más o menos también a la comunidad venezolana. Pero cuando se iba avanzando los años, se fue divulgando la noticia de que España estaba concediendo nacionalidades a nivel individualizado, con lo cual a partir del año 2011-2012, algo que era extraordinario, que cada mes, cada Consejo de Ministros se concedían unas 40 nacionalidades, básicamente equilibradas, 20 nacionalidades venezolanas, 20 Turquía, con el paso del tiempo se convirtió en un embudo y llegaron hasta a haber 4.000, 5.000 que no se podían proceder por esta situación porque eso ya no era algo extraordinario y conceder cada mes 40.000 teniendo 5.000, por lo tanto hubo un cambio de gobierno, se inició este proceso con un gobierno del Zapatero, Partido Socialista, y cuando llegó el gobierno conservador del Partido Popular, del presidente Rajoy, con un ministro llamado Alberto Ruiz Gallardón, que había tenido mucha vinculación con la comunidad judía, porque había sido alcalde de Madrid y presidente de la Comunidad de Madrid, y como alcalde de Madrid y presidente de la comunidad había tenido durante 17 años una vinculación muy importante con la comunidad judía, por lo tanto, tanto con la comunidad judía y el Ministerio de Justicia se evaluó cuál era el siguiente paso, y se vio que no se podía continuar con el procedimiento anterior, porque legalmente tendría cuestionamiento, y entonces se comenzó a considerar la promulgación de una ley general que pudiera abrir y que fuera mucho más generosa en el tiempo. Pero ante este ofrecimiento del gobierno español, ¿cuántas personas de origen sefardí tramitaron su pasaporte de España? Pues mire, podemos evaluar que entre el 2015 y el 2019 ha habido unos 83.000 peticionarios, de los cuales ya se han concedido un 80%, que por lo tanto tenemos unos 65.000, 70.000 que ya han recibido la nacionalidad española, queda un 12% por conceder, que son los que realmente lo solicitaron al final del año 2019, y ya que nos encontramos en México, hay que decir que México es el país
donde mayores descendientes de los judíos españoles que salieron de Sefarate por el edicto de expulsión en 1492, lo han solicitado y lo han recibido. El número global de descendientes de judíos españoles son de 26.000 en México, de los cuales ya lo han recibido el 80% y ahora mismo habrá 5.100 que están pendientes de resolución. Ha habido un 200-300 de rechazo por cuestiones técnicas o cuestiones muy concretas en la zona de Monterrey. Pero digamos, México es el primer país solicitante, el segundo país sería Colombia, el tercero sería Venezuela, el cuarto sería Argentina, el quinto es Israel, pero con muchas menores. Y si estamos hablando que, como he dicho, en México son 26.000, en el caso colombiano pueden ser 20.000, en el caso venezolano son 14.000, porque ya habían recibido muchas nacionalidades en el periodo anterior, y los demás repúblicas latinoamericanas como Argentina, Perú, Panamá, pueden rondar entre los 2.000, los 3.000, 1.500. En Israel habrán rondado los 4.000 y en Turquía, que también, como en el caso venezolano, ya habían recibido muchas, pues también en torno a esos 1.500. Los 10 países más solicitantes, que podrían ser el 50% de los que han demandado, salvo Turquía e Israel, son 8 repúblicas latinoamericanas o naciones norteamericanas, y los 10 son países que no son miembros de la Unión Europea. El proceso no fue nada sencillo, ni para los solicitantes, ni para los funcionarios que estuvieron a cargo de dicho trámite. Sin embargo, una pregunta esencial sería, ¿en qué se basó el gobierno español para comprobar si alguien es o no es de origen sefardí? Eso es importante, la pregunta, porque la ley, durante el proceso legislativo de aprobación, tuvo que añadir varias enmiendas, porque no se quería que el deseo del gobierno español y del resto de grupos parlamentarios que desarrollaron la ley es que hubiera una oferta para restituir la nacionalidad española para todos aquellos que pudieran demostrar que habían sido descendientes de los expulsados, independientemente que hoy, en el siglo XX-XXI, sean judíos o no sean judíos, sigan manteniéndose ser sefardíes, que podían ser que por cuestiones familiares hubieran sido askenazís, pudieran ser que mantuvieran su identidad judía o que no la mantuvieran, que tuvieran más relación a nivel religioso o no, y por supuesto también el caso de los conversos. Es decir, hubo una gran salida de judíos y de expulsados en España en ese primer periodo, 1492, pero luego, debido a la Inquisición y a la presión de la religión católica y de la Santa Inquisición, pues tanto en el siglo XVI y XVII también salieron, muchos vinieron a lo que es Hispanoamérica, Latinoamérica, muchos llegaron a México, convirtiéndose al cristianismo. Entonces, en el caso de demostrar documentos probatorios que son sefardíes, si siendo judíos, más fácil, porque los sefardíes han mantenido ya no solamente el ladino como idioma, sus costumbres gastronómicas, sus apellidos también, sino que han mantenido un documento que para la administración española es básica, que se llama ketubá, que es el contrato matrimonial. Gran parte de los judíos sefardíes descendientes de los expulsados han seguido manteniendo en ese contrato matrimonial una frase que es nosotros nos regimos por las leyes de Castilla y Aragón, o León en ese caso también, y eso ha sucedido tanto en los judíos de México como los que vivían en Grecia, en Salónica, como vivían en París, en Sofía, en Bulgaria, o las comunidades judías sefardíes en Marruecos o en Venezuela o en Colombia. Los que después de 500 años no mantienen esa identidad judía, una línea, y que están dentro del área de los conversos, hoy día cristianos, se han guiado por estudios genealógicos históricos, certificados por personal que tenía categoría, y en ambos casos, ya sean por judíos que mantengan todavía la religión judía o su identidad judía, o conversos, además tienen que aportar un certificado por parte, ya sea de la Federación de Comunidades Judías de España,
que es la que ha primado por parte de la Administración española, puesto que el acuerdo de cooperación y reconocimiento para el gobierno español es de los judíos españoles. Por lo tanto, las certificaciones de origen han primado sobre las certificaciones de destino, pero aún así ha habido como 10, 11, no recuerdo si son 10 o 12 certificaciones por parte de otras instituciones judías, ya sea la comunidad sefardí de Jerusalén, ya sea Faisela, ya sean otras instituciones, ya sea en Chile, Venezuela, que han podido certificar, incluso había algunos rabinatos que también podían. Siempre luego estas certificaciones de destino de otros países pasaban por una segunda ratificación por parte de la Federación de Comunidades Judías de España. Pero digamos, creo que al inicio la primera pregunta era el número, te he dicho que en torno a 80 y tantos mil, que ya se habían concedido un 80%, yo te diría que ahora mismo solo hay un rechazo de un 7,8%, ha habido muy pocos rechazos, y los pocos rechazos pues provienen básicamente, tal vez no por parte de personas que mantienen su religión o su identidad judía, sino tal vez los documentos probatorios o los estudios de genealogía por parte de aquellos que se han convertido, pues han llevado a algún fraude, y por lo tanto también, pero no ha sucedido en gran parte, en la mayoría del 90% de los que mantienen su identidad judía han sido aprobados, y las únicas, que ya te digo que solo son un 7% a nivel mundial, a nivel general, de los rechazos han sido por parte de conversos. Así, a pesar de que ya existe una comunidad judía en España, con esta ley, el país vuelve a abrir las puertas a los judíos de manera oficial, una decisión que se tomó en el gobierno español por una absoluta unanimidad. El gobierno español está satisfecho en el sentido, él tenía unas perspectivas desproporcionadas, poco reales. El número total de solicitantes, el grande, fueron 153.000. Y tú me dirás, pero si antes me has dicho que eran 80 y tantos mil, entre esos 153 y el 87.000 ha habido mucha gente que inició el expediente y que no continuó. Y no continuó por varias razones que hay que explicarlas y es importante. Primero porque por la pandemia, en unos casos. Otro porque la ley española, he dicho que hay dos leyes, la ley portuguesa y la ley española, que las dos se desarrollan en el año 2015, la ley española tuvo un periodo de 4 años, concluyó en el 2019, la ley portuguesa tiene vigencia permanente, y la ley española era un poco más garantista y complicaba un poco más. No solamente se debería reconocer y probar que tú descendías de los judíos expulsados de España, sino que también tenías que tener una vinculación especial con España. En el caso latinoamericano no afectaba, pero para todos aquellos solicitantes de nacionalidad que no tenían como idioma español, se les hacía un examen de español, se les hacía un segundo examen para conocer las normas sociales, políticas y constitucionales. Esto, que se originó primeramente para los sefardíes, actualmente en España se hace para cualquier solicitante de nacionalidad, algo que hace Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Pero había una quinta condición que condicionó a que mucha gente durante el camino o no continuara con el expediente, que es una vez que tú tienes toda la documentación, la tramitas a través de un sistema informático a una organización que se llama los notarios, y el notario es el que certifica si lo envía al gobierno o no lo envía al gobierno. Él certifica, tienen validez y por lo tanto yo avalo y hago un acta de notoriedad. Pero todo el solicitante tiene que ir personalmente a España a jurar delante del notario. No es lo mismo un sefardí que viva en París, que el billete de avión pueden ser 200, 300 euros o dólares, que un billete desde Caracas o desde México que pueden ser 2.000 euros o 2.000 dólares. Si a eso se suma 2 o 3 noches de estar viviendo en Madrid, las traducciones de los documentos, el pagar al notario, pagar las certificaciones, pagar a los abogados, el desarrollo de la ley, no muchos bolsillos podían. La ley portuguesa es más barata, la ley portuguesa es más fácil, por lo tanto, de esos 153.000 que iniciaron el procedimiento, al final
lo pidieron 85.000, de los cuales ya se han concedido 65.000, quedan otros 16.000. El número es importante y el gobierno español está satisfecho, porque al final de esos 16.000 que permanecen puede haber 1.000 o 1.200 de rechazo, pero vamos a tener una ley final de en torno a 80.000, y es un número importante. Y por lo tanto, todo esto serían las razones racionales, pero existen también razones emocionales, es decir, la ley yo llamaría que es una ley de justa reparación histórica. España, por distintos motivos, no ha abolido el edicto de expulsión formalmente del 1492, se ha considerado que como la expulsión fue por motivos religiosos, porque aquel judío que quiso mantener y seguir viviendo en Sefarad se convirtió, a partir del siglo XIX, a partir de 1869, la Constitución española se cambia y se permite el culto judío como el de cualquier otra religión que no sea la católica. Luego también, a partir de la democracia, con la muerte del dictador Francisco Franco y la Constitución de 1978, también se considera que el colectivo judío, que tiene sus sinagogas abiertas en España, es como cualquier otro colectivo que tiene sus mismos derechos y sus mismas obligaciones. Pero sí que tenía un simbolismo para primero reconocer el error de que España perdió un colectivo que durante 1200 años que ya vivían en España habían desarrollado y habían ayudado a la creación de la literatura, de la astrología, de la cultura, de la gastronomía, de la medicina, y cuando los expulsamos perdemos una parte importante de nuestra inteligencia como país, y España lo ha sufrido. En contra de otros países europeos hemos sufrido durante esos 500 años que hemos perdido una parte nacional importante. Por tanto, por un lado, simbolismo, reconocer que es una injusticia el decreto de expulsión, reconocer el error de haber perdido una parte importante de nuestro colectivo, pero yo siempre digo que la ley de concesión de nacionalidad, que básicamente estaba dirigida a que los descendientes pudieran volver a tener la nacionalidad española, también tiene un componente interior, es demostrar y enseñar a la juventud española hoy, a los habitantes españoles, que tenemos un pasado judío, que muchas veces se estudia en la universidad, se estudia en los colegios, pero no se daba el valor que tenía. Y entonces es de una ley de ida y vuelta, básicamente es una ley de ofrecer al mundo judío o a los descendientes de los expulsados en 1492 que pueden volver a su país, que tienen un elemento de restitución, de perdón, de evaluar y cerrar una herida, y al mismo tiempo de forma interna reconocer nuestro pasado judío.